dar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir, y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciarme otra vez, otra vez. Sáciame otra vez. Olvidé voltar a verte, limité mi devoción, descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación y corría cada día sin control, y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciarme otra vez. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia. Ven a saciarme otra vez, otra vez. Sáciame otra vez, otra vez. Sáciame otra vez. Hoy la palabra es huertos y quiero llevarte a través de la Biblia para mostrarte algunas cosas importantes, pero también quiero que reflexiones, porque nuestra vida es como un huerto. Y es importante que nosotros le pidamos a Dios que obre en nuestras vidas todos los días. Pero déjame decir, es nuestra responsabilidad cuidar ese huerto. Amén. Es nuestra responsabilidad cada día cuidar nuestra vida. A veces, hermano, nosotros como pastores damos todo por los demás, pero a veces descuidamos nuestra vida. A veces tú das todo por el trabajo, das todo por la compañía, das todo por la familia, y a veces tú sientes que estás solo, que estás sola. Le pones todo el corazón al asunto, pero parece ser que los demás no apoyan, y es triste esto, muy triste.
Quiero llevarte a 3 huertos en la Biblia. Y el primero lo vamos a encontrar en Génesis, y es el huerto del Edén, conocidísimo, aquel paraíso, aquello que Dios creó para el hombre, para la humanidad. En Génesis capítulo 2, verso 8 y 9, la Biblia dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, el 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios crea un huerto maravilloso. No nos podemos imaginar lo hermoso que era ese huerto. Y Dios crea al hombre, pero primero crea al hombre y después el huerto. O sea, yo puedo decir que Adán fue creado fuera del Edén. Esto nos lo dice en Génesis 2:7. Adán fue creado fuera, porque dice que Dios creó el huerto y puso ahí al hombre que había creado. Quiere decir que al hombre ya lo había creado. Sin en cambio, Eva, la mujer, fue creada dentro del Edén. En Génesis 2:18, 21 y 22, se nos dice que Dios habla y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y dice que hace que el hombre se duerma y le saca una costilla, y ahí saca a la mujer. La mujer fue creada dentro del Edén, el hombre fue creado fuera del Edén. Por eso, hermana, debes de entender que tú eres más de hogar, que tú eres más de casa, que tú eres más de adentro, que tú eres más de cuidado, y el hombre como que es más de afuera. A veces no entendemos eso, pero pues ahí viene ya el asunto. Edén era un lugar perfecto, con una relación perfecta. Era el lugar perfecto. Y había una relación perfecta, no solamente entre hombre y mujer, sino entre hombre, mujer y Dios. Era una relación perfecta. La Biblia dice que Dios se paseaba y hablaba con ellos. Amén. ¿Sabes? Era una cosa maravillosa el Edén. Tengo una pregunta entonces. ¿Qué podía salir mal en el Edén? ¿Qué podía salir mal si había una relación perfecta? ¿Qué podía salir mal si Dios había creado ese huerto? Dios había creado al hombre, a la mujer, se le había dado instrucciones. ¿Qué podía haber salido mal? Bueno, tal parece que no eran los únicos que estaban ahí, porque Satanás estaba dentro del Edén. En Génesis 3:1 nos lo indica. Y es interesante ver cómo el diablo se mete, hermano. Escúchame. Si el diablo se atrevió a meterse al Edén y meterse con Adán y Eva en cuestión de tentarlos, ¿quién te crees tú? Inmune. No, el diablo quiere hacer algo contra tu vida. ¿Qué podía salir mal? Algunas veces nosotros decimos: ya estoy en Cristo, ¿qué puede salir mal? Ahí anda el diablo. Y tenemos que estar atentos, listos. Se dice que Génesis es el inicio. Génesis significa principio o comienzo. Y déjenme decirle que lamentablemente, ¿qué podía haber pasado mal? Pues Adán y Eva caen en la tentación. Génesis capítulo 3, versos 2 al 7 se los menciona, que la serpiente, Satanás, engaña a la mujer, y la mujer come y le da a su esposo. Y cuando el esposo come, ambos se les abren los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. Empieza la desgracia para ellos, empiezan a darse cuenta que habían desobedecido, y lo que hacen es coserse delantales con las hojas. Un delantal es lo que indica el nombre, delante, nada más cubre delante. ¿Cuántos delantales nos estamos haciendo en nuestra vida, hermano? ¿Cuántos delantales de autojusticia nos estamos haciendo?
¿Cuántos? El diablo es astuto, muy astuto. Pero tú y yo somos hijos de Dios, conocedores de la palabra, conocedores de la instrucción. Adán y Eva no eran gente ignorante, tenían la sabiduría de Dios, tenían la instrucción de Dios. Puedes comer, tienes todo el huerto para ti, puedes comer de todo lo que quieras. Pero lo que está prohibido es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos. Adán y Eva caen en esa tentación. Y por causa de eso, el pecado entró en el mundo. ¿Qué podía salir mal? Aún en una relación perfecta, en un huerto perfecto, el pecado entró en el mundo. Romanos 5:12. Dice la escritura así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Algunos de nosotros diríamos, pues la culpa de todo la tiene Adán. Si a mí me dieran la oportunidad de estar en el huerto, yo no cometería esos errores. Tú tienes una familia que cuidar, y checa los errores que estás cometiendo. Tú no eres inmune. Amén. Tú tienes una vida, y checa cuántos errores has cometido en tu vida. No le echemos toda la culpa a Adán, que aunque por él, culpa de él, vino todo el pecado, pero todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas correctas. Ya deja de decir, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, es que mi bisabuelo era así. Deja de decir eso, empieza a cambiar, porque ahora dices, yo tengo un Padre Celestial que es todopoderoso, todo amoroso, y yo tengo la mente de Cristo. No porque fue un adúltero tu padre, tú vas a ser un adúltero. No porque el otro fue un borracho, tú vas a estar siendo borracho. Eres adúltero y eres borracho, no por herencia nada más, por decisión propia. Adán y Eva tomaron la decisión propia de comer, de desobedecer a Dios. Y le creyeron las mentiras al diablo. Tengamos cuidado, porque a veces le estamos creyendo las mentiras al diablo y no estamos prestando atención a la voz de Dios. ¿Qué podía salir mal en el Edén? Pues por el pecado llegó la maldición. Dice que empezó a escucharse la voz de Dios, como era muy costumbre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chequen, ellos todavía tenían la habilidad de escuchar a Dios después de haber caído. Hay gente que piensa, que dice, no, es que Dios ya no me escucha. No, el que no quieres escuchar a Dios eres tú. Porque el Espíritu Santo siempre redarguye nuestras vidas, aun cuando estamos en pecado. ¿Dónde estás? Y el hombre contesta y dice, es que estaba desnudo y me escondí delante de ti. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido? Y se les cae todo el teatrito, hermano. Dios es tan bueno, hermano, que hace que se nos caiga el teatro. Dios es tan bueno que hace que nuestro pecado salga a la luz para que nos arrepintamos. Yo no quiero que mi pecado salga a la luz, pero Dios es tan bueno y tan justo que dice, prefiero que tu pecado salga a la luz y no que te vayas al infierno toda una eternidad. Prefiero que te sientas mal físicamente, espiritualmente, que te sientas mal por lo que hiciste y no que vayas al infierno toda una vida. Llegó la maldición. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 14 al 19 nos empieza a decir que el hombre se excusa y dice, es que la mujer que me diste, le echó la culpa a Dios. O sea, ¿para qué me la dabas? Yo estaba tan feliz. Y empieza una maldición. La serpiente Dios la maldice, pero en esa maldición viene una profecía. Estaremos hablando en un momento más de eso. Va con la mujer y le da algo también, por maldición, y le da al hombre maldición también. Qué tremendo. ¿Qué podía salir mal en el Edén? Si había una relación perfecta, en un lugar perfecto, ¿qué podía salir mal? El enemigo estaba adentro. La puerta del Edén se cerró. Génesis capítulo 3, versículo 22 al 24.
Dice el verso 24 de Génesis: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre nunca comió del árbol de la vida. Escúchame, ese árbol de la vida no estaba prohibido. El que estaba prohibido era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Había otro árbol especial que era el árbol de la vida. Y estaban toda clase de árboles. ¿Por qué Dios saca al hombre, a la mujer ahora con pecado? Porque dice Dios: no sé, que extiendan su mano al árbol de la vida y vivan para siempre. Interesante, ¿no? Este árbol de la vida queda prácticamente escondido, pero en el libro de Apocalipsis vuelve a aparecer ese árbol de la vida. ¿En dónde, pastor? En Apocalipsis, lea la Biblia. No ahorita, en su casa. Tengo muchas cosas que decir. Se cerró la puerta. Pero se cerró la puerta al huerto del Edén, pero se abrió la puerta al pecado. Se abrió la puerta a maldiciones. Y vemos, hermano, desde Génesis, después de la salida de Adán y Eva del Edén, vemos una serie de acontecimientos. Algunos buenos, algunos malos, algunos muy malos. Algunos malos, pero que tuvieron un buen final. Y algunos malos que tuvieron un mal final. Algunas veces nos sentimos nosotros en el paraíso con Dios. Decimos: yo estoy con Cristo, ¿qué puede salir mal? El diablo está escuchando eso. Y tú no eres diferente a Adán y a Eva. Huerto número 2. Pasaron los años y entonces vino Jesús. Tomó un ministerio. Llamó a 12, milagros tras milagros, milagros tras milagros. El mundo escuchaba de los milagros de Jesús. Y hubo un hombre que le dijo, refiriéndose a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan que por causa del pecado entró la muerte, entró la maldición? Pero este hombre, un profeta, ahora dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha llegado el tiempo ya, cuando Jesús tiene que entregar su vida. Y Jesús, en tiempo de la Pascua, celebra la Pascua con sus amigos. Cada vez que nosotros celebramos la cena, recordamos esos momentos. Porque después de haber cantado, después de haber cenado, porque hicieron todo el proceso, como cuando salían de Egipto. Pero después de eso Jesús habla y dice: ya no hay más necesidad de un cordero, porque aquí está el Cordero de Dios. Ya lo había dicho aquel profeta, ya lo había dicho Juan Bautista: yo soy el Cordero, yo soy el Cordero. Pero ¿se acuerdan que entre todos los que estaban ahí andaba uno que era medio tremendo? No, que medio tremendo, hermano, era tremendo completo. Jesús una vez habló y les dijo a los 12: no los escogió a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo. Y me llama mucho la atención, y siempre se los he dicho, no le dijo tiene un diablo, no le dijo está endemoniado, le dijo es diablo. ¿Qué podía salir mal en un ministerio tan exitoso como el de Jesús? ¿Qué podía salir mal? El diablo ahí estaba. Y empezó a atacar a uno de los discípulos. Y entonces llegan después de la Pascua, después de la famosa última cena, a un huerto llamado Getsemaní, huerto número 2. En Mateo capítulo 26, verso 36, dice la escritura: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allá para orar. Llegó al huerto de los olivos. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Olivos, sí,
de las aceitunas, donde sale el producto, el aceite del olivo, y era donde había muchos huertos, y era donde se tenía que prensar, aplastar ese producto, esas olivas, para que saliera ese aceite. En el libro de Éxodo se menciona sobre un aceite, el aceite de la santa unción, y que no se hará semejante a él, porque es santo. Jesús es el ungido de Dios, es el ungido, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él tuvo que ir antes de la cruz al Getsemaní, a una prensa de aceite. Getsemaní es el lugar de la máxima prueba. Lucas 22, 44. Estando, hablando de Jesús, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo era la agonía? ¿Cómo era el sufrimiento que sentía? ¿Recuerdas que en el Edén estaba Satanás? Y la prueba llegó por medio de Satanás. Tremendo, ¿verdad? Getsemaní es el lugar de quebranto y dolor. Mateo 26, 38 dice la Escritura: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Era tanta la presión, tanta la agonía, que dice Jesús, el Rey de reyes, la vida misma, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínate qué angustia sentía, qué presión sentía. Tú y yo no hemos sentido esa clase de presión. Alguna vez nos hemos sentido angustiados, alguna vez nos hemos sentido tristes, pero tal vez no hasta la muerte. A lo mejor sí. A lo mejor hay momentos en que tú dices: ya no puedo más, estaría mejor morirme. A lo mejor estás muy angustiado hasta la muerte. Pero recuerda que Getsemaní es prensa de aceite. Ahora, ¿recuerdas que te estoy diciendo que en Génesis y en el Edén el quebranto, la tentación, la agonía y el lamento llegó por Satanás? En Getsemaní, el quebranto en el Getsemaní no vino por medio del enemigo. He ahí la diferencia. Este quebranto, este sufrimiento, no vino por medio del enemigo. En Isaías capítulo 53, verso 10, dice la Escritura en la primera parte: con todo eso, Jehová quiso quebrantar, sujetándolo a padecimientos. Amén. No era el enemigo, era el mismo Dios, que sabía muy bien que su hijo tenía que ser quebrantado, sujetándolo a padecimientos. Yo puedo reprender al diablo que se metió en Edén, pero ¿qué puedo hacer cuando Dios ha tomado la causa? ¿Qué puedo hacer yo cuando es Dios el que ha ordenado el quebrantamiento? ¿Qué puedo hacer yo? Jesús es inocente. Pero recuerden que el Cordero de la Pascua era inocente. Y lo tenían que traer, y la gente tenía que poner las manos sobre él para pasarle sus culpas y sus pecados. Y luego tenían que matarlo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El quebrantamiento vino de parte de Dios. Y es un quebrantamiento que no nos gustaría a ninguno. Escúchame lo que te voy a decir. A veces no es el enemigo el que está metiendo la prueba. A veces es mismo Dios el que te está orillando, como a Balaam en la burra, como a Jonás
dentro del gran pez. A veces Dios mismo es el que te está llevando al límite. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque Él quiere que saques lo mejor que hay en ti, la mejor versión que hay en ti, puesta por el Espíritu Santo. Las pruebas y las luchas que pasamos, hermano, no se comparan al quebrantamiento que Jesús pasó en Getsemaní y en el Calvario. No se comparan. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Getsemaní es el lugar de la entrega. En Mateo capítulo 26, versículos 39, 42 y 44, la Biblia dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, dice, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Era la agonía. Señor, si es posible que pase esta copa, es demasiado difícil. ¿Tú te puedes imaginar el sudor de Jesús? Era tanta la presión que empezó a sudar sangre. Y él decía: Señor, si es posible que pase esta copa, que pase esta hora, pero no sea como yo, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es bien fácil decirle al Señor: hágase tu voluntad, cuando todo está bien en casa. Es bien fácil decirle a Dios: hágase tu voluntad, cuando tenemos suficiente dinero. Pero cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando la situación de un ser querido que está a punto de terminar sus días, ¿cómo decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad? Lo que queremos es que Dios haga un milagro y lo levante y lo restaure y le dé años de vida. Pero el quebrantamiento en el Getsemaní vino de parte de Dios, para nuestro beneficio. Pero es un lugar de entrega. Getsemaní es un lugar de entrega. Muchas veces no nos gusta el Getsemaní, porque es un lugar de entrega, porque es un lugar de reconocimiento, ¿sabes? Es un lugar donde tenemos que ir allá a enfrentarnos con Dios. Pero también Getsemaní es un lugar de fortaleza espiritual. Sí. En Lucas capítulo 22, versículo 43, y en Hebreos 12, la Biblia dice así: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y en Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto, el ángel fue y lo fortalecía. Y la manera en que lo fortaleció, yo me imagino, según lo que dice Hebreos, fue por el gozo puesto delante de él. Nuestras vidas, nuestras caras, nuestros nombres. Jesús sabía muy bien que un día íbamos a conocerle y que necesitábamos salvación. Antes de que naciéramos, ya estábamos predestinados por él. Porque nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Yo me tengo que sentir privilegiado, hermano, antes de pecar, antes de hacer tontería y tarugada y media. Ay, perdón. Piensa quién te escogió. No fue tu elección, fuiste elegido. Si fuiste elegido, hermano, mantente en esa elección. Mantente en esa elección. Es un lugar de fortaleza, un lugar de reconocimiento. Getsemaní es un lugar de reconocimiento. Marcos capítulo 14, verso 36. Y le decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero él reconocía: tú eres mi papá. Abba, Padre, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y te voy a reconocer en medio de la prueba que tú eres el Dios todopoderoso. Voy a reconocer que tú eres el Dios grande y fuerte. Tú tienes que empezar a reconocer en medio de la prueba, hermano, en medio de la lucha, en medio de la circunstancia que estés pasando, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No voy a cantar nada más
cuando esté todo bien. Voy a cantar aún cuando me metan a la celda de más adentro y me pongan cadenas. No importa. Yo voy a reconocer que Él es el Señor. Yo voy a reconocer que Él es grande. Getsemaní no nos gusta a muchos. Nos gustaría más irnos al Edén. Pero algunos de nosotros venimos del Edén con pecado, con nuestros delantales. Algunos hemos cambiado los delantales por ropa de marca. Pero si tu corazón no está bien, aunque la marca sea mejor, el interior, no obstante, necesita un cambio. Antes de ir al huerto número 3, tenemos que dar una vista al Calvario. Para poder llegar al huerto número 3, tenemos que llegar a la cruz. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Del huerto del Getsemaní al siguiente huerto hubo una cruz para Jesús, y debe haber una cruz también para nosotros. Una vista al Calvario. En Isaías 53, versículos 4 y 6, dice la palabra: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén, aleluya. Jesús no había pecado, nunca pecó, pero empezó a sentir el peso. En ese Getsemaní sentía ya ese peso que venía en la cruz, porque Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tú no puedes con tus pecados, hermano. No puedes con las presiones que tienes. Aviéntate el pecado de todo el mundo. Ya vamos a ver si el sudor no eran gotas de sangre. Pero con todo, Jehová quiso quebrantarlo por amor a nosotros. Yo digo, si Jesús murió por mí, yo tengo que vivir para Él. Amén. El Génesis y el Calvario. ¿Qué pasó en Génesis? ¿Qué pasó en el Calvario? En Génesis había un árbol, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que había un árbol? Bueno, había muchos árboles, pastor. Sí, pero ellos tomaron de un árbol. Jesús fue clavado en una cruz. La cruz estaba hecha y sacada de un árbol. El mismo Jesús ahora está crucificado de donde vino el árbol. Cuando la maldición llegó, Dios habló y le dijo al hombre: ahora vas a trabajar y con el sudor de tu frente vas a comer. Y la tierra te va a dar dos cosas: espinos y cardos. A Jesús le pusieron una corona de espinos. ¿Recuerdan el Génesis? Vean el Calvario. A la serpiente le dijo: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La primera profecía. Tu simiente va a herir en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, una herida más mortal. En la primera profecía se menciona el calcañar. Jesús, todo su cuerpo estaba en su peso en el talón. Toda la cruz, los clavos, todo estaba sostenido en su talón. Génesis y el Calvario. ¿Se acuerdan que Dios durmió al hombre y le sacó una costilla? Y de ahí salió la mujer. A Jesús le traspasaron su costado, donde estaban las costillas. ¿Se acuerdan que después Dios les quita los delantales y les hace
túnicas de pieles. Tuvo que morir un cordero para que le hicieran túnicas de pieles. Hoy tenemos en la cruz al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que Dios lo saca y cierra la puerta del Edén? Aquí nadie entra ya. Ahora en el Calvario Jesús está abriendo la entrada, no al Edén, al mismo cielo. Lo que antes estaba cerrado ahora está abierto. ¿Te acuerdas que en el Génesis entró el pecado? En la cruz entró el perdón divino. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Edén entró la muerte, pero en Jesús llegó la vida. No puedo pasar de un huerto a otro sin ver el Calvario. No puedo. Y Jesús está ahí ahora, en agonía. Y para hacer más rápida la muerte, dice que les quebraban los pies. Pero cuando llegaron con Jesús, ya no le quebraron los pies porque ya había muerto. Ya había muerto. Y entonces llegamos al tercer huerto. El huerto cerca del Calvario. ¿Sabes que la Biblia menciona esto? En Juan capítulo 19, verso 41, dice: y en el lugar donde había sido crucificado, había un ¿qué? ¿Un qué dice? ¿Sí lo están buscando en su Biblia para ver si es cierto? ¿O están creyendo acá? Había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Cerca del lugar donde lo crucificaron había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo. ¿Pero dónde estaba el sepulcro nuevo? En un huerto. ¿Y a quién pusieron ahí? A Jesús. Llegan discípulos de él. No de los 12, no. Llegan otras personas que eran discípulos de la secreta. Un tal José, un tal Nicodemo, y piden el cuerpo y lo preparan y lo ponen en este sepulcro nuevo, en ese huerto cerca del Calvario. Había un huerto ahí. Qué interesante, hermano. Todo el mal empezó en un huerto. Y ahora la solución de todo mal en el mundo estaba en un huerto. Estaba el cuerpo de Jesús. Pasó un día. Pasaron 2 días. Y en el tercer día, en la mañana, hubo algo tremendo. Un ángel causa un terremoto. Tal parece que lo divino, lo celestial, causa terremotos. ¿Recuerdan que cuando aquellos hombres alababan a Dios, himnos y cantos a Dios, vino un terremoto? Porque la presencia de Dios llegó ahí. Ahora un ser divino llega y causa un terremoto. En Mateo 28, versos 1 y 2 dice la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Había guardias, habían puesto guardias, habían sellado la tumba con un sello romano para que nadie entrara, nadie se robara el cuerpo y dijeran que había resucitado. Había guardias, muchos guardias ahí. Pero vino un ángel el primer día de la semana y causó un terremoto porque movió la piedra, y después de mover la piedra se sentó en ella. Escúchame, los sellos que te haya puesto el enemigo
Los sellos que te haya puesta la vida, Dios los quiere romper en el nombre del Señor. Dios los quiere romper completamente. Y puede usar cualquier medio. En este caso usó un ángel. Y el ángel como que todavía fue y se sentó porque dijo, y a ver, muévanla. Tengo orden de que nadie vuelva a poner esta piedra. Pero ¿recuerdan que había soldados? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras sido un soldado de esos? Y que hubieras sentido el temblor y luego ver una luz resplandeciente y un ángel que rompe el sello y agarra la piedra como cualquier papel y la tira y se sienta. ¿Qué hubieras hecho tú? Bueno, mi siguiente punto es el ángel y los soldados. Dice la palabra, es muy interesante, 3 y 4 de Mateo 28. Su aspecto del ángel era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En otras palabras, se desmayaron. Era tanta la gloria, era tanto. Una persona me dijo, es que se desmayaron porque tenían 3 días y no habían comido. No, a ellos tenían relevos, hermano. No crean que estaban ahí desde el primer día. No, yo creo que había empezado su turno el primer día de la semana y habían comenzado la hora. Entonces, si estaban cambiando, habían cambiado de turno. Pero dice que cayeron como muertos. Ante la presencia del Señor, hermano, tenemos que caer y rendirnos. ¿Cuántas veces el diablo no te ha tumbado? ¿Cuántas veces el diablo no te ha metido el pie? ¿Cuántas veces las pruebas no te han tumbado y has caído en el suelo? ¿Y te sientes mal? No te sientas mal. Qué ignorante esas pruebas. Qué ignorante ese diablo. Porque cuando a mí me tumba, ese lugar es el mejor lugar para buscar a Dios. Porque no hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. A mí me vas a tumbar. Me haces un favor porque de ahí yo voy a levantarme y Dios me levantará en el nombre de Jesús. Amén. Pero hermano, no acaba ahí todo. No acaba ahí todo. Las buenas nuevas de victoria. Quiero decirte que hay nuevas. En este tercer huerto hay buenas nuevas de victoria. En el Edén, en un lugar perfecto, se dieron las buenas nuevas, pero malas noticias. El pecado entró, la maldición entró. En el Getsemaní la presión era tanta, pero tanta, que los discípulos no entendieron el proceso. Por eso dormían, porque estaban cansados. Cuando entras al Getsemaní no es tiempo de dormir. En el Getsemaní es para dar la vida y entregarla completa. Pero tienes que mirar a la cruz y pasar por la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las buenas nuevas de victoria. Mateo 28, 5 al 8. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. ¿Recuerdan que las mujeres iban? ¿Recuerdan que las mujeres iban temprano? María Magdalena y la otra María. ¿Sí? Pero hubo un terremoto. Se abrió la tumba. El ángel les respondió a ellas y les dijo: mujeres, no temáis vosotras. No temáis. Ellas vieron cuando se cayeron toda la guardia. Dijeron: no, si estos están bien musculosos y bien fuertotes. Y se cayeron, imagínate nosotras. Que por ahí dicen que somos el sexo débil. Las mujeres hablando, ¿no? Pero no es cierto, las mujeres son bien fuertes, hermano. Es más, cargan hasta con el esposo, fíjense. Las mujeres tendrían que haber dicho amén. Algunas dicen: no, porque si digo amén no sabe cómo me va a ir en la casa. Recuerde que en el Edén estaba Satanás. Hombres, no se enojen. No le estoy diciendo Satanás. A lo mejor le dije a Adán, pero bueno. El ángel le respondió: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Buenas nuevas de victoria, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y aquellas vieron el lugar y no estaba.
Buenas nuevas. Jesús ha resucitado. Hay tantas religiones en el mundo y tantos hombres en esas religiones. Tantos hombres. Pero hermano, las tumbas dicen que ahí siguen. En la tumba de Jesús dice una leyenda que dice: aquí no está, porque resucita. Aquí no está, ha resucitado. Aquí no está. Algunos dicen: yo quiero ir a Jerusalén para visitar la tumba de Jesús. No, hermano, yo sin visitar la tumba de Jesús sé que Él no está. ¿Para qué voy? Para llevarle flores. ¿Para qué, hermano? Dele alabanza y dele honra y gloria, hermano. Usted busque a Dios con todo su corazón. Búsquelo a Dios y un día lo va a ver sentado en el trono de gloria. Buenas nuevas de victoria. Versículos 7 y 8. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis. He aquí que él os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas, bueno, ahí viene más parte del versículo, pero escúchame algo muy interesante. Me llama la atención que dice que ellas con temor y gran gozo. Ellas tenían sentimientos encontrados, hermano. Había un temor, pero había un gran gozo. O sea, un temor de que pero esta palabra temor no es un miedo, es un temor reverente. Porque ellas empezaron en su mente a recordar cuando Jesús decía: yo voy a entregar mi vida, a mí nadie me la quita, yo la pongo. Y no se preocupen, porque voy a destruir este templo, pero lo voy a levantar al tercer día. Ellos recordaron haber leído a un profeta que decía: nos dará vida después de 3 días. Ellas iban recordando todo eso, iban con un temor, pero iban con grande gozo. A veces nuestra vida está así, hermano, quebrantada, pero sin en cambio hay gran gozo en nuestra vida. A veces nos sentimos como Pablo y los discípulos, que nos sentimos tirados, pero no estamos destruidos, hermano. Nos sentimos fatigados, pero Dios nos fortalece. Amén. ¿Y qué creen, hermano? Llegó la victoria personificada. Llegó la victoria personificada. Versículos 9 y 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué privilegio de estas mujeres, hermano. Pero tengo que decir algo antes de seguir con estas mujeres. ¿Qué les pasaría a la guardia después de que recobraron la razón? Se convertirían al Señor, reconocerían. Pudo haber pasado muchas cosas, pero lo que sí sé es que según las leyes romanas, si alguien no cumplía su deber y algo pasaba fuera en su deber, lo tenían que matar. Por eso aquel carcelero, cuando vio todas las puertas de la cárcel abiertas por el poder de Dios, tomó la espada para matarse. Porque él sabía que era más fácil y más suave, vamos a decir, esa muerte si él se mataba, que enfrentar a sus gobernantes. Yo no sé quién eres tú en esta historia, en este huerto. ¿Eres la guardia? ¿O eres aquella mujeres con temor y gran gozo? Yo hubiera hecho lo mismo que ellas. Si Jesús se me aparece, yo lo abrazo y lo beso y lo adoro. Tú y yo vamos a tener la oportunidad de un día estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nuestro Señor resucitó, y porque Él resucitó, tenemos vida eterna. Dice la palabra: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Todo lo que hacemos en la iglesia sería vano. Pero Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Te tengo buenas nuevas para ti de este huerto. Vida nueva a nuestro alcance.
Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros también andemos en vida nueva. Yo no puedo llegar al sepulcro cerca del Calvario sin antes haber pasado por el Getsemaní y la cruz. Para poder llegar yo, tú, nosotros al Getsemaní, es porque sabemos que ya venimos del huerto del Edén, donde la regamos, donde fracasamos, donde metimos la pata. Y ahora es todo eso que hicimos mal, nuestras malas decisiones, cada día alguien nos la recuerda. Yo me imagino a Adán y a Eva ahí afuera del Edén y la serpiente paseándose, y los ven Eva y la mujer le dicen: ¿para qué nos engañabas? Es mi imaginación, es mi imaginación. Y la serpiente dice: ustedes tienen decisión propia, ustedes quisieron, no vengan a reclamar ni a chillar. Miren, el diablo hace su jale, hermanos. El jale de él es tentarnos y acabarnos. Pero nosotros nos vamos a levantar y vamos a tomar las mejores decisiones. Tengo preguntas para ti. ¿En cuál huerto se encuentra tu vida el día de hoy? ¿En cuál huerto de los tres que mencionamos se encuentra tu vida el día de hoy? ¿En el huerto del pecado? ¿Llorando por tu pecado? ¿Llorando por lo que hiciste? Diciendo: sí, yo merezco ser castigado por mi pecado. Sí, merecemos el castigo. Pero dice la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios lo puso en Él. Muchos de nosotros estamos en el Edén, pero porque sabemos que hemos pecado. A lo mejor tu vida está en el huerto de la aflicción, hermano. Todo lloras, de todo te afliges, de todo te afligen. Sientes presión por todos lados. Presión por tu familia, presión por el trabajo, presión por tus hijos, presión por tu esposo, presión por tu esposa. Sientes presión por todo, agonía por todo. Te voy a decir algo, hermano: si te sientes en agonía, en dolor, en frustración, si te sientes en aflicción, canaliza esa aflicción al Calvario. Llévala al Calvario. Llévala. En el Calvario hubo un hombre que encontró la salvación. Y les dije una vez, sin ir a la iglesia, sin congregarse, sin ser líder, sin dirigir la alabanza, y encontró la salvación. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben por qué? Porque la cruz para él era un Edén, con una relación perfecta. Era el lugar perfecto para arrepentirse, al lado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Canaliza esa aflicción, canaliza esa enfermedad, canalízalo a la voluntad de Dios y diga: Señor, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Pero a lo mejor te encuentras en el tercer huerto, en el huerto de la victoria, donde tú sabes que no es por ti ni por tus fuerzas. Tú no entiendes cómo has llegado acá. Ni siquiera te has dado cuenta cómo has llegado. Yo me quedo reflexionando y digo: Dios, voy a cumplir 59 años, ya uno más. Y llego al sexto piso, hermano, uno más. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Han sido pruebas, han sido luchas, han sido obstáculos, han sido situaciones difíciles. Pero aquí estoy, no por mí, sino por Él. Porque Él resucitó. Porque todo el error que se había hecho en el Edén, Jesús lo tomó todo
y lo cambió en el Calvario. Y luego lo reafirmó en el huerto cerca del Calvario, en el huerto de la victoria. ¿En qué lugar está tu vida?